vamos a empezar con un taller de evangelismo en el cual vamos a ver las razones del por qué evangelizar. También vamos a estar viendo algunas herramientas que son importantes para poder hacer este trabajo. Muy bien, entonces vamos denme un momentito porque todavía estoy aquí luchando con esto. Ok, ahora sí ya estoy acomodado aquí. Estuvimos viendo las clases anteriores que el Señor da unas advertencias al pueblo de Israel en Deuteronomio, que tenían que ver con los dioses falsos, que tenían que ver con idolatría y que tenía que ver incluso con profetas que hicieran cosas, o soñadores de sueños que hicieran cosas que se cumplieran, ¿verdad? Pero que aún así lo que realmente importaba era la intención, porque la intención de cada uno de ellos era alejarlos de Dios. Entonces venía un profeta y iba por un parque por ahí y les decía a la gente, vean, voy a convertir esta banca en un perrito. Y entonces le convertía la banca en perrito y toda la gente asombrada, asustada. Entonces él les decía, esto yo lo hago para que ustedes vengan y sirvan a mis dioses. Y entonces la gente con esa muestra de fuerza decía, uy sí, vamos a seguir a ese Dios. Y el Señor les decía, no lo hagan porque los estoy, ¿qué? Los estoy probando para ver su corazón, ¿recuerdan? Para ver su corazón, para ver si ustedes se van a ir en pos de ellos. No lo hagan, síganme a mí, obedezcan mi palabra. Luego la semana pasada estuvimos viendo que habían diferentes tipos de costumbres y habían diferentes formas de adoración, que eran los soñadores, los brujos, los agoreros, que era lo mismo que echar suertes. Todos ellos decían, tienen una forma de trabajar, y toda esta forma de trabajar, todo este tipo de ritos, les decía a ellos, yo no quiero ni verlos. Entonces les decía el Señor, ustedes van a entrar a esos pueblos y les va a llamar la curiosidad, igual que a nosotros los ticos, ¿verdad? Nosotros los ticos dicen, no entre. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Ir a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Pintura fresca, ¿y qué hacemos? Ponemos el dedo para ver si es cierto que está fresca o no, ¿verdad? O sea, así somos los seres humanos. Entonces les dice, ustedes van a ir, pero ni siquiera pregunten por esos dioses. No averigüen, no intenten adorarme de la forma que ellos adoraron a sus dioses. No lo hagan, porque las cosas que están en el mundo, eso pasa. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces le dice, no lo hagan, no lo intenten. Y aquí estuvimos viendo y hablando un poquito sobre la razón de que el mundo o las iglesias se están pareciendo más al mundo, o el mundo se está pareciendo más a la iglesia. ¿Qué es lo que puede estar pasando? O el mundo se está cristianizando, o las iglesias se están mundanizando. Mis hermanos, no podemos servir a dos señores. O obedecemos a uno y al otro no le obedecemos, o amamos a uno y al otro no le amamos. Pero aquí no hay medias tintas, aquí no hay atajos, aquí no hay diferentes caminos. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra opción. Entonces el Señor les lleva todo esto por lo que vamos a ver ahora, porque Él les dijo, yo voy a levantar un profeta. Yo voy a levantar un profeta. Y vamos allá a Deuteronomio capítulo 18, versículos del 18 al 20. El que lo tenga, por favor, levanta su mano. Y nuestro hermano Naamán ahí está con el micrófono, hermana Patricia. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca,
y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ahí está, hasta el 22, mi hermana. Creo que llegó hasta el 20, del 21 y 22, por favor, si es tan amable, mi hermana. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo no conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. La razón de todo esto, les dice el Señor, porque yo les voy a levantar un profeta. Yo les voy a dar un profeta de verdad. Un profeta que va a decir mi palabra. Un profeta que va a expresar mis deseos, mis mandatos, mi forma de pensar. Y a ese es el profeta que ustedes van a escuchar. Y a ese es el profeta que ustedes van a seguir. Y entonces les dice versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mis hermanos, en Mateo, alguien si me puede ayudar en Mateo 21:11, veamos lo que la gente decía con respecto a Jesús. Mateo 21:11. Ok, mi hermanita, hermana Sofía, ahorita le doy otro verso. Si gusta, va buscando Juan, si es tan amable, Juan 17:6, por favor. Muy bien, vamos con Mateo 21:11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús el profeta. Y si ustedes pusimos atención todos a la lectura que se dio cuando la viuda venía, y no recuerdo, creo que por aquí alguien predicó sobre eso, o escuché en estos días una predicación sobre eso, la verdad no lo recuerdo, pero el punto era que todos nos concentramos en Jesús, en el muerto, en la misericordia, y todo eso está muy bien, pero la gente dijo, se ha levantado un gran profeta. Y eso era lo que la gente estaba anunciando, precisamente eso. Conocer las palabras del Padre Celestial es conocer a ese profeta, o en otras palabras, el profeta que hablare las palabras del Padre Celestial es al profeta que hay que escuchar. Ahora veamos lo que dice Juan 17:6, por favor, hermanita. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. El gran profeta le dice a Dios, le dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios sin escuchar al profeta de Dios? Pero ahora la gente quiere escuchar otros pseudoprofetas, ¿verdad? Que se autodenominan profetas y andan diciendo cosas. Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 3, por favor. Primera de Juan capítulo 2 verso 3. El que lo tenga lo puede leer. Hermanita Sofía, muy bien. Primera de Juan capítulo 2 verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es la evidencia de conocer a Jesús? No se trata de andar con un crucifijo, no se trata de andar con una camiseta en la espalda y que diga ahí, no sé, soy hijo de Dios. Y está bien si lo quiere usar, yo no tengo ningún problema con eso. Pero nada de eso le hace hijo de Dios. Nada de eso le hace un conocedor de Cristo. Saben, una de las cosas que vamos nosotros a ver en esto de evangelismo personal es precisamente eso. Allá afuera todos dicen conocer a Cristo, pero realmente no lo conocen.
Todos dicen conocer a Cristo. Es como en Costa Rica en el ámbito del fútbol. Todos son entrenadores. Todos saben cómo alinear un equipo y más el equipo de sus amores. Todos saben a quién sacar, todos saben a quién meter. Pero realmente solo hay un entrenador en cada uno de los equipos. Mis hermanos, si nosotros decimos que conocemos a Dios, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Mis hermanos, por eso es que la palabra de Dios es tan, pero tan importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a ver en el capítulo, vamos a ver, en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, estamos ahí en Primera de Juan, sí, capítulo 3 versículo 8, el que lo tenga por favor lo puede leer. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ok, entonces ahí está más que claro, mis hermanos, hay dos influencias, la influencia de Satanás, la influencia de Dios. La influencia de Satanás, pero si ya yo he sido libre del pecado, sí, usted es libre del pecado, yo he sido libre del pecado, pero tenemos todavía la naturaleza carnal. En Gálatas capítulo 5 nos habla de esto y nos dice que eso es una lucha de todos los días. La carne y el espíritu, la carne y el espíritu es una lucha que tenemos y nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que es importante que nosotros veamos cómo vamos a actuar en medio de todo. ¿Por qué? Porque no se trata de decir conocer al Señor, se trata de realmente demostrar conocer a Jesús. Allá en Deuteronomio capítulo, vamos a ver, vamos a ver, 3:8. Puse nada más el versículo y puse el versículo y el capítulo, pero no puse el libro, así que no lo voy a mencionar. Entonces, seguimos ahí en Deuteronomio capítulo 18, ahora vamos a leer otra vez, versículo el 18, dice la palabra del Señor: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, y él hablará todo lo que yo os mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré. Cualquiera que no escuchare, dice Dios, cualquiera que no escuche mi palabra, yo le pediré cuentas. Yo estaré atento para pedirle cuentas. El verdadero profeta es el Señor Jesús, quien fue enviado por Dios para que nosotros y todas las naciones del mundo podamos conocer la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, recuerden, el Espíritu de Dios venía sobre una persona, trabajaba con esa persona, hacía lo que tenía que hacer esa persona y el Espíritu se iba. Pero ahora tenemos al autor de la Biblia. Y alguien lo decía de esta manera y me encantó. ¿Se imaginan ustedes poder, leer el libro que le guste, X libro, ¿verdad? Y entonces usted le gusta el libro de fulanito de tal. Y usted sabe qué lindo sería que usted pudiera leer ese libro con fulanito de tal a la par, para que le explique exactamente qué era lo que quiso decir con eso. Yo le escribí un poema a mi esposa hace ya varios años, ¿verdad? Y cada palabra tiene un significado. Pero esto ¿por qué? Ya le expliqué y me dice, ya. Mis hermanos, qué lindo que es leer la palabra de Dios y saben que usted y yo tenemos al autor de la palabra de Dios viviendo en nosotros para explicarnos, para orientarnos, para enseñarnos lo que el Señor quiso decir. En Hechos capítulo 3 versículo 22 y 23 dice: porque Moisés les dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta en medio de vuestros hermanos como a mí.
a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Estoy leyendo Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23. Hermanos, es que el no seguir la palabra de Dios traía consecuencias serias. Y saben que no solamente tiempo pasado, no, ahora, hoy en día, no seguir la palabra de Dios trae consecuencias serias a todo aquel que no quiere seguir el mensaje de Dios, a todo aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. Un pastor decía que en consejería, él normalmente cuando llega una persona a consejería le hacía 3 preguntas. Cuando venían con un problema y ya después de que le contaba todo el problema, toda la situación, este pastor solo le hacía 3 preguntas. Le preguntaba: ¿cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo te congregas? Y hasta ahí llegaba la consejería. Porque muchos de los problemas se dan porque no oramos, porque no leemos la Biblia y porque no nos congregamos. Mis hermanos, muchas de las cosas que nos suceden porque nuestra relación con Dios no es la mejor. Y esto no quiere decir que cuando nuestra relación con Dios es la mejor no pasan problemas, no. Pero tenemos a quien acudir. Tenemos quien nos enseñe lo que está pasando. No es inteligente entonces ignorar esta profecía. No escuchar la voz de Dios es sinónimo de desobedecerle a Él. Juan capítulo 10, versículo 27. Voy a seguir leyendo yo para poder avanzar un poco. Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Me siguen. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una vez vi un video muy interesante, no sé en qué ciudad, me imagino que es un lugar donde hay muchas ovejas y muchos pastores y muchas cosas, pero estaban como decir en una plaza grande, en un potrero, como decimos nosotros, grande, habían pero cualquier cantidad de ovejas. Bueno, eso era como un redil, o sea, estaban diferentes ovejas de diferentes pastores. Y entonces este pastor, me imagino como parte del tour, ¿verdad? Él les explicó a ellos cómo las llamaba y con un silbido. Y entonces los ponía a la gente a que hiciera ese silbido. Y las ovejas ni se movían. Y entonces venía otro, intentaba silbar igual. Y el otro, y no, las ovejas allá a 100 metros por allá, ¿verdad? Y entonces este pastor se subió en el montecito, en la parte alta, silbó y empezó a moverse los rebaños y empezaron a venir las ovejas de él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero me encanta la analogía de la oveja. No dice que todo el mundo oye su voz. ¿Quiénes son las que oyen la voz? Las ovejas. Y para ser oveja hay que ser dócil, porque no dice las cabras oyen mi voz. Tampoco dice los lobos oyen mi voz, ¿verdad que no? Dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque la voz del Señor, la palabra de Dios, hay que seguirla. Juan capítulo 18, versículo 37. Y les dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mis hermanos, y aquí ustedes saben, ya me conocen bien un poquito, que yo en esto no quiero ser grosero, pero
Muchas veces intentamos dar consejos cristianos a personas que no les interesa seguir a Cristo. No les interesa. Y ustedes, mire, es que lo que tiene que hacer, no gaste su tiempo. Perdón, eso es la analogía horrible, fea que el Señor dijo de echarle perlas a los cerdos. Perdónenme que sea tan claro. Cuando una persona no quiere seguir al Señor, no gaste su tiempo tratando de darle orientación porque no quiere seguir al Señor. Lo primero que necesita es arrepentirse delante del Señor, venir con un corazón realmente humillado delante del Señor y postrarse delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, ahora sí estoy en el punto exacto para que tú dirijas mi vida. Muchas veces me han dicho: hermano, ore por fulano, ore por sutano, y en serio, hermanos, vean, a veces no dan ganas. No es que uno conoce a fulano y a sutano. En serio, hermanos, no dan ganas de orar, porque esas personas lo que necesitan es humillarse delante del Señor. Entonces mi oración, ¿cuál es? Señor, tráelos a tu presencia, que tengan un corazón sensible a tu voz. Porque hay gente que le da y le da y le da y pegan y vuelven a pegar y vuelven a pasar. ¿Por qué? Porque no están escuchando la voz de Dios, punto. Por eso. Y por eso Pablo lo decía de esta forma también analógica: dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Saben qué significaba eso? Una punta metálica y algún como un burro dándole patadas a eso y patadas. ¿Se imaginan cómo queda ese talón? Pues así son todos aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios. Se medio componen de la patada y vuelven a hacer exactamente lo mismo. No se han levantado de la mañana cuando ya están pensando qué van a hacer para pecar. No quieren escuchar la voz de Dios. Y el Señor se lo dijo a Pilato antes de ir a la cruz, antes de morir. Dice: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora, mis hermanos, oír la voz de Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Es lo mejor. Voy a dar unas 4 citas rápidamente. Nada más levánteme la mano. ¿Quién va a leer Juan 3:29? Una mano arriba, necesito. Gracias, hermanita. Juan 10:4. Una mano arriba. Ok, ahí está otra mano arriba. Hechos 9:3 y 4. Hermanita Rubina, gracias. Luego Apocalipsis 1:15. Apocalipsis 1:15. Hermana Roxana, gracias. Y Apocalipsis 3:20, hermano Alexis. Ok, voy a repetir la cita. La palabra de Dios da gozo, es una fuente de gozo para los hijos de Dios. Juan 3:29, escuchemos. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Ok, lo explico rápidamente. Juan el Bautista está poniéndose en esta como una analogía de matrimonio, refiriéndose a Jesús y su ministerio. Él dice: yo soy el amigo del esposo, ese amigo que le presentó la esposa. Dice: y yo estoy aquí, estoy gozoso. Yo no soy el esposo, pero yo soy el amigo del esposo que está a su lado y le oye y se goza grandemente en la voz del esposo. La palabra de Dios tiene que traer gozo a nuestra vida, hermanos. Que usted se deleite escuchando la palabra del Señor, ya sea a través de una predicación, ya sea a través de un canto, ya sea a través de un consejo, ya sea leyéndolo, pero le causa gozo, no le causa pereza, no le causa: ay, qué pereza, ay, otra vez abro este teléfono y esa bendita aplicación solo versículos me tira. No. Y si su actitud es así, revísese, hermanos, perdónenme, porque es la palabra de Dios. Yo no entiendo personas que pueden estar 4 horas frente al televisor viendo una serie de películas, pero no puede estar 20 minutos escuchando una predicación.
Mejor continúo. Es una voz clara. Juan capítulo 10 versículo 4. Juan capítulo 10, 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Conocen su voz, es una voz clara, es una voz que el Hijo de Dios la identifica, que el Hijo de Dios la tiene claro. Sí, es la palabra de Dios, sí, Dios me está hablando. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no hemos sentido la dirección de Dios a partir de que el Espíritu nos recuerda alguna palabra antes de hacer algo? ¡Qué lindo! Y nosotros identificamos, no, esto es palabra de Dios, esto es Dios hablándome. Y voy a actuar de esta manera porque es Dios hablándome. Es una voz clara para sus hijos. No es un Señor, eres tú, como aquel que le decía, ay, es que yo quiero casarme con fulanita y no sé qué. Y entonces le dice, dame una señal, Señor. Y entonces él deseaba casarse, ¿verdad? Y se oye un rayo, ¿verdad? Se oye un trueno. Y entonces dice, ay, Señor, mándame otra porque ese rayo no me dejó escuchar. No, es una voz clara, Él da la dirección y nosotros lo seguimos, amén. Pero también es una voz transformadora. Hechos capítulo 9 versículos 3 y 4. Amén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Pablo fue el mismo después de esto. Lo transformó. La voz de Dios lo transformó. ¿Cuántas veces Dios nos ha transformado a partir de su palabra? Y estamos en una pura transformación y estamos en una lucha. Y estamos cambiando esto y quitando aquello de mi vida y quitando lo otro. ¿Por qué? Porque su palabra nos está transformando. Alguien decía que cuando Cristo pasa, algo pasa. Recuerdo hace muchos años que decían esto. Bueno, pues algo así debería de ser. Cuando yo estoy expuesto a la palabra de Dios, algo debería de pasar en mi vida. Algo debería de cambiar en mi vida. Algo debería quitar de mi vida. Algo debería fortalecer en mi vida. Porque la palabra de Dios debe causar una transformación. Pero también es una voz poderosa. Apocalipsis 1:15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y su voz, dice, usa un símil como estruendo de muchas aguas. Mi esposa y yo una vez estuvimos allá en la Catarata de la Fortuna en San Carlos, una zona lindísima. Hay que caminar, bajar un montón de gradas, así que no se embarque mucho, pero estando ahí, ella me hablaba casi que al oído y yo no escuchaba. Era imposible escuchar, era un escándalo del agua que caía y el agua que caía. Y entonces usa Juan esta analogía, para lograr explicar. Dice, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas, una voz poderosa. Amén. Pero también es una voz penetrante. Apocalipsis 3:20. Amén. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me encanta este versículo, ¿saben por qué? Porque es un versículo que durante muchos años se utilizó y todavía algunos lo utilizan para evangelizar. Y le dice, yo he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la, qué lindo, ¿verdad? Pero saben que esto se lo dice a su iglesia, porque en su iglesia también habemos jupones que no queremos hacer caso a la voz de Dios. En su iglesia también habemos jupones que está el Señor. Marvin, yo estoy a la puerta y llamo. Pero vea lo que le dice, si alguno que oye mi voz,
pero ahí todavía no ha pasado nada. Escuchó la voz, pero no ha pasado nada. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y ahí es donde la mula botó a Genaro. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a hacernos que no es con nosotros las cosas. Y probablemente en esta mañana está alguien por ahí, pues, uy, qué lástima que no vino fulanito. No, no, es para usted y para mí. Gloria a Dios. No es para fulanito, es para mí, es para usted. Si alguno oye mi voz y después de que oyó mi voz abrió la puerta, entonces ahí va a pasar algo. Entraré a él, cenaré con él y él tendrá comunión conmigo. Sí, mi hermano Miguel. Lo que nos debe preocupar, porque eso que dice usted, muchos predicadores lo utilizaban para evangelizar, pero lo que nos debería preocupar a nosotros como iglesia es que ese versículo debería de ser para todos, pero dice, dentro de todos los que estamos acá, dice, si alguno. O sea, ¿en dónde está la mente de nosotros cuando estamos escuchando la palabra del Señor? Estamos aquí, pero ¿dónde está la mente de nosotros? Anda por otro lado. Por eso dice, si alguno oye, o sea, están atentos, están pendientes del culto, están en lo que están, no están pensando en las cosas que dejaron por hacer o las que tienen que ir a hacer. Y eso es preocupante, porque incluso, pastor, y esto va a caer duro, hay iglesias que se inmersen en tantas cosas, en tantas actividades, las activities, y dejan de por fuera la predicación de la palabra. Cierto. Entonces sacan la palabra del Señor porque están ocupados en otras cosas que supuestamente son más importantes que la palabra, y en eso uno debe cuidarse mucho en eso. No pasa acá, pero pasa en muchas iglesias que le dan más importancia. Una vez yo le conté a usted que dice el pastor, vamos a suspender la predicación de la palabra, dice, porque en esta iglesia honramos a los profetas, no profetas, sino a los profetas. Entonces sacaron la predicación de la palabra para ir cuanta babosada ese señor iba a hablar. Así está el asunto, pero aquí es como el principio de Hogares Crea, que a mí me encantó hablar con un líder de Hogares Crea, y entonces yo le preguntaba el porcentaje de todos los muchachos que entran, cuántos realmente se rehabilitan, y él me dice, se lo voy a contestar como les hablamos a ellos, y les dice, mire, les dicen a ellos, de 50 que hay aquí, ¿verdad? Ellos dicen, si aquí hay 50, dicen, vea, de estos 50, 49 van a volver a caer. Solo uno no va a volver a caer. De estos 50, 49 va a cumplir todo el plan. 49 no va a cumplir todo el plan. Solo uno va a cumplir todo el plan. Y les dicen a ellos, ustedes lo que tienen que hacer es procurar ese uno, tengo que ser yo. Con esto que está diciendo, hermano Miguel, si alguno oye mi voz, ese alguno tengo que ser yo. Yo voy a disponerme a escuchar la voz de Dios. Yo voy a disponerme a abrir la puerta cuando Él me dice, abra la puerta. Quiero tener comunión contigo. No quiero ser únicamente tu pasaporte para no ir al infierno. Quiero ser más que eso. Amén. Es este verdadero profeta viene de Israel y no es de ninguna otra nación. Por eso el pueblo de Israel, por eso nosotros tenemos que orar por la paz en Israel. Por eso nosotros tenemos que orar por Israel. Por eso nosotros tenemos que amar Israel. ¿Por qué? Porque de esa nación el Señor levantó su profeta. Aquí no estamos hablando de cuestiones políticas. No, que ellos se equivocan. Sí, hay que orar por Israel para que tome buenas decisiones. Que también hicieron cosas, sí, hay que orar por Israel, pero dice la palabra del Señor, oremos por la paz de Israel. Y los teólogos lo dicen claramente, el reloj del tiempo de Dios se mueve al ritmo de Israel.
Entonces, mis hermanos, de ahí el Señor levantó ese profeta. Las naciones que conquistaron los israelitas no tienen nada que ofrecerle a Dios, no tienen nada que ofrecerle a este mundo. Pero Israel, Dios iba a tomar de esta nación para ofrecerle el Salvador del mundo. Israel sí tenía que darle a estas naciones. Cuando este profeta llegara, sería probado por la verdad. Si dice la verdad es de Dios, y si dice la mentira no es de Dios, porque eso fue exactamente lo que les dijo en el versículo 20 de Deuteronomio capítulo 18. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, y quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová si no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo dicho, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, número uno, si alguien dice Dios dijo y Dios no hizo, mátelo. Ay, hermano, pero me meten a la cárcel. Bueno, está bien, no lo mate, pero entonces no le vuelva a hacer caso. Una vez le dijo profeta, ya después no más. Porque ya no hay más profetas, se levantó el mejor, el más grande, el más sublime y con la gran verdad. Ese profeta es el Señor Jesucristo, no hay más. Pero claro, suena muy bonito que en lugar de siervo, ¿verdad? Le digan profeta, apóstol, ¿verdad? Ve, hermanos, mejor sigo aquí predicando la palabra del Señor y no abro mi boca para hablar de estas personas que andan diciendo cosas que el Señor no ha dicho. Y esas iglesias están llenas porque no hay un mínimo o casi nulo compromiso con Dios. Algunas promesas de Jesús, Él dijo ser el Hijo de Dios y por su vida y sus acciones demostró serlo. Juan capítulo 3 versículos del 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí no hay medias tintas, o crees o no crees, punto. O obedeces o no obedeces. No hay cristianos de medio tiempo, no hay cristianos de fin de semana. O somos o no somos, punto. No hay más. Es que yo quiero obedecer a Dios en lo que a mí me parece, pero lo que yo cuestiono es, no, usted no tiene que cuestionar nada. O le obedeces o no le obedeces, punto. Es que yo lo hubiera hecho diferente. Bueno, pero usted no fue quien murió en la cruz por usted mismo. Amén. No hay atajos. No los hay. Si somos hijos de Dios, obedecemos a Dios. Si no, no somos hijos de Dios. Podemos decirlo 10,000 veces, no importa. Él afirmó tener las llaves de la vida y de la muerte, del infierno, y lo demostró levantándose de la tumba. Él prometió enviar al Espíritu Santo cuando Él se fuera, y lo hizo 50 días después en Pentecostés. Es que Él promete y Él cumple. Y Él dijo: voy a volver. Y es lo que estamos esperando. Él prometió que regresaría, y estoy totalmente seguro que lo va a cumplir.
Y solamente voy a leer un pasaje, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya lo hemos estudiado en Apocalipsis. Él viene ya no como el Cordero, Él viene como el juez justo. Él viene a juzgar. Hoy hemos podido escuchar la voz de Dios, ahora Dios mismo nos pedirá cuentas. ¿Qué vamos a hacer? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, las palabras que hablare en mi nombre, a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y si usted antes no había leído esto, perdón el coronadeño, se jodió hoy. Porque ya hoy lo escuchó. Yo le voy a pedir cuentas a todo aquel que haya escuchado mi palabra y no quiera obedecerla. Yo le pediré cuentas. Jesús también dice que él viene y recibirá consuelo, que el que a él viene recibirá consuelo y que nunca le echará fuera. También él dijo esto. En Juan capítulo 6:35 Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viniere nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Capítulo 6 versículo 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene y el que a mí viene no le echo fuera. Ahora la bola está de nuestro lado. Es que es muy bonito escuchar la palabra de Dios, pero como que no es conmigo. Eso es como ver una película, ¿verdad? Están matando a todo el mundo y volando bala, y usted viendo eso, pues usted está seguro, porque usted está del otro lado de la pantalla. Y entonces, aunque le causa cierto temor y cierta admiración lo que está viendo en el televisor, usted sabe que eso no le va a afectar. Pero ¿saben que la palabra de Dios no es una película? ¿Saben que todos los que murieron entre el viernes y el sábado ya le dieron cuentas a Dios? ¿Saben eso? La decisión la tomamos aquí. Me dolió mucho lo que pasó en estos días, no sé si fue en Alajuelita o dónde fue que entraron a una casa y mataron como a 3 personas, incluso un bebé de menos de un año, en San Ramón, imagínense. Pero esa gente estaría pensando en dar cuentas a Dios. Estaría esa señora que tenía el bebé alzado, creo, me imagino, no sé. Estaría pensando en que en 15 minutos voy a estar delante de Dios dándole cuentas a Él. Viene alguien manejando, tranquilo, y otro carro viene haciendo loco, le dio un golpe, lo desnucó, usted ni cuenta se dio, cuando se dio cuenta está en la presencia de Dios. Por eso el tiempo es ahora. Por eso no espere a más tarde. Muchos se están preparando, escúchenme, muchos se están preparando hoy para ir a almorzar y no van a almorzar. No van a almorzar. Muchos van felices en un viaje en un avión porque van a ir a conocer, y que si llevo ¿cómo se llama? Espacio en el teléfono, van borrando fotos porque van a ir a pasear y no llegan. Para Dios está más que claro que el pueblo de Israel estaría intentando que las cosas negativas que se contradecían, que se encontraran en la tierra prometida, era muy probable que ellos la iban a seguir.
pero Dios les está diciendo, no lo hagas. Antes de entrar, les dice, no lo hagas. Aunque estas advertencias tienen muchos años y eran para el pueblo de Israel, no podemos ignorar el carácter santo de Dios y por lo tanto, si somos sus hijos, debemos de respetar sus reglas. Quiero aprovechar los últimos minutitos. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Segunda de Pedro capítulo 1 y 19 y lo vamos a leer todos juntos. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, lo leemos todos juntos, dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día resclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué lindo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día se aclara. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú estás hablando a tu pueblo, Señor. Aquí habemos ovejas tuyas. Pero solo tú sabes, Señor, si aquí en este momento hay alguien que no es oveja tuya. Que quizás ha admirado tu palabra, le ha gustado algunos conceptos, pero no es tu oveja, por eso no te sigue. Pero tú dices, Señor, que a quien escuche tu palabra y no la siga, tú le vas a pedir cuentas. Yo no sé si en esta mañana, aquí estamos todos con nuestros ojos cerrados, cabezas inclinadas. Yo quiero darte la oportunidad, Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú piensas que esto es un juego, si tú crees que el ser cristiano es aburrido, no importa todo lo que tú pienses. Te estoy haciendo una pregunta muy puntual. ¿Tú le has abierto ya tu corazón a Cristo? Si tú no le has entregado tu corazón a Cristo, dice la palabra de Dios, he aquí el día de salvación, he aquí la hora exacta, es ahora, porque tú no tienes control de tu vida. Tú no sabes el futuro, tú no puedes, aunque pienses que a las 5 de la tarde vas a estar haciendo algo, tú no lo sabes si vas a poder hacerlo o no. Si en esta mañana hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo y quiere decirle, Señor, yo quiero que tú me perdones, me limpies, quiero ser tu hija realmente, quiero ser tu hijo realmente. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación real con Cristo. ¿Hay alguien aquí que le quiere decir eso al Señor? Amén, que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero entregarte mi vida? Quiero que tú me limpies, quiero que tú me perdones. Amén, Dios te bendiga. Ahora, hermano y hermana, vean, hermanitos, el tiempo está cerca. La venida del Señor está cerca. Y tenemos la profecía más segura, que es su palabra. Y está bien, y estar atentos a ella es nuestro menester, es nuestro deber. Si hay alguien aquí que le quiere decir al Señor, Señor, ahora te respondo, yo quiero estar más atento a tu palabra. Quiero poner más atención a tu palabra, Señor. Es un asunto tuyo con Dios. Pero si tú le quieres responder al Señor de esta manera, solamente levanta tu mano. Quiero orar contigo. Amén, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Si hay alguien que le tiene que decir al Señor, Señor, tú sabes que yo he estado atento a tu palabra, Señor, pero quiero estar todavía más, Señor, quiero servirte, quiero honrarte, quiero glorificarte.
quiero involucrarme más en tu obra. Solamente levanta tu mano. Yo no te voy a pedir que pases. Dios te bendiga. Es un asunto tuyo con Dios. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Padre, gracias. Mira estas manos levantadas, Señor. Somos tu pueblo y tu palabra no cambia y tu palabra no varía, Señor. Los que hemos cambiado somos nosotros. Los que se han secado son nuestros corazones. Los que nos hemos llenado de argumentos somos nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir tu palabra como tú dices que se tiene que hacer. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Pueden tomar asiento.